como mencionamos, esta medida, beneficio, como se quiera catalogar, la amnistía, como se pueda recibir, por supuesto, para quienes han sido señalados de estar vinculados con lo que han sido estos hechos que se establecen en la norma. Un punto importante ha sido, y los detractores de lo que ayer se aprobó han considerado que esto es un proceso excluyente precisamente porque no especifica fechas, es decir, hay un artículo específico donde habla de los hechos 2002, 2014, 2017, incluso habla de lo que fue el escenario de la Asamblea 2016-2020, el desconocimiento al Parlamento que fue electo en el año, en ese periodo. Es decir, del momento de la dualidad de poderes que vivió también Venezuela, y en este sentido consideran que es excluyente porque, bueno, por un lado está el tema de los militares, que lo hablábamos antes de ir a la pausa, y está, por supuesto, cómo se involucran en este artículo de ponerse a derecho quienes no tienen ningún proceso judicial como tal, quienes no tienen ningún tipo de orden de captura, sino que están fuera del país también por medidas o por ser perseguidos de otra manera a su consideración. Sí, bueno, hablabas del Parlamento del 2016 al 2021, está incluido dentro de la ley, y quien no tiene ningún tipo de acusación no tiene por qué estar sometido a ningún tipo de procedimiento especial para poder regresar al país. Ahora, este es un proceso muy complicado que requiere además que actuemos todos sumando esfuerzos para que esto pueda servir y sobre todo para poder mostrar que existe una verdadera voluntad política, lo vuelvo a repetir, y eso principalmente recae la responsabilidad en quienes están en el poder para cerrar una etapa de persecución y de represión en Venezuela y abrir una etapa de libertades para todos. Por cierto, en el que tiene que estar incluido la libertad de expresión, en el que tiene que acabarse la censura y la autocensura, el que tú vayas a un programa de televisión y tengas que pensar cada una de las palabras que vas a decir, porque si no metes en problemas al canal. Mira, la última vez que yo estuve en este canal traía una franela que decía libertad para los presos políticos. La misma del 5 de enero. La misma que me puse el 5 de enero en la Asamblea Nacional. Y bueno, tuve que cerrarme la chaqueta para no generar un problema a los periodistas, al medio y sobre todo porque en Venezuela hoy hasta ir a un programa de radio y hablar pues es peligroso. Por eso yo creo que en este proceso tenemos que ir ya recobrando las libertades, y uno ha empezado a decir cosas que antes no podía decir. Y ahí es donde uno habla también y da un mensaje a quienes tienen con razón críticas al proyecto de ley. Pareciera que algunos quisieran que no hubiese ocurrido nada y que no tuviésemos una amnistía. Pero yo recuerdo la reunión que estuve hace 2 días con centenares de familiares de presos políticos y ver las lágrimas en sus ojos de los familiares y la esperanza y la ilusión de que esto pueda servir. Y yo me siento muy bien que podamos ayudar a que mucha gente pueda salir libre, porque nunca debieron estar presos, pero tenemos que hacer todo causa común para que más allá del lenguaje, más allá de la consigna, logremos que efectivamente salgan de las cárceles. Y esto es algo muy importante que tenemos que ver quienes somos dirigentes políticos en este momento, Carlos, porque tenemos que tener una actuación muy responsable, tenemos que actuar con sensatez, tenemos que actuar con mucha firmeza, sabiendo que nuestro objetivo es que al final la soberanía popular, a través de un proceso electoral, pueda definir que los poderes, no solamente en términos ejecutivos, sino volver a legitimar a Venezuela y que podamos ser respetados mundialmente. Ahora, todos estos pasos que tenemos que hacer son pasos que tienen muchos obstáculos y que van a tener obstáculos entre quienes quieren que el cambio sea inmediato, radical y absoluto y quienes quieren que todo se mantenga así para siempre. Y allí es donde nosotros tenemos que actuar, en ver cómo somos más útiles que generar consignas, que promover más confrontación de la que ya hay, porque la historia sabe perfectamente lo que ha pasado en Venezuela durante todos estos años. Pero yo creo que el país, y sobre todo los venezolanos de a pie, lo que quieren es vivir en un país donde haya oportunidades para progresar, libertades, democracia y oportunidades para reunir a la familia. Y para eso tenemos que ser útiles. Ya vendrá el aplauso cuando la libertad llegue, pero ahorita lo importante es poder llevar el barco a buen término. Y fíjate tú lo importante que ha sido la gestión de quienes han estado en la asamblea alzando la voz, en una asamblea... A pesar de ser una minoría... A pesar de ser una minoría, aunque creemos que la gran mayoría del pueblo venezolano que hubiese votado en ese proceso electoral, hubiésemos tenido una correlación de fuerzas totalmente distinta, pero hubiese sido muy útil para este momento que estamos viviendo. Entonces yo creo que también toca un poco
dejar a un lado la descalificación, el conflicto, la peleadera, buscar dividir, meter el dedo en el ojo, decir esto tiene que ser como yo digo y actuar en función de lo que los venezolanos quieren, que es que podamos vivir en paz, pero también en libertad. Lo que siempre decimos, la paz de la democracia, la paz de la libertad, la paz de la justicia, la paz del respeto mutuo, la paz del reconocimiento, no la paz del miedo, no la paz del silencio, no la paz de la represión, no la paz de la cárcel. Y esta ley tiene que ayudar para cerrar esa puerta, pero no es el único instrumento, porque además, Carlos, antes de que este instrumento fuese aprobado, han habido cientos de liberaciones. Claro, esto es un proceso que comenzó en diciembre. Y ni se pensaba antes de eso el tema de la ley de amnistía, no se había discutido. Y eso, exactamente, y eso tiene que aumentar, porque si hay vocación política, si hay voluntad política, todos los presos pueden estar liberados y nosotros vamos a acompañarlos. Y aquí quiero dar un mensaje a los familiares de los presos políticos, sobre todo en esa incertidumbre de saber si están, si no están. Nosotros vamos a acompañarlos como lo hemos acompañado en un momento en el que creemos que podemos lograr muchísimas más liberaciones para que se acabe ese perverso momento que hemos vivido de persecución. Ahora, también repito, la libertad de expresión es muy importante. Y aquí yo creo que hay que hacer un llamado a la comunidad internacional para que el acompañamiento también signifique que la gente vaya perdiendo ese temor a hablar, ese temor a decir, para que los medios de comunicación pierdan ese temor a informar, para que se desmonte esa ley resorte y ese control que existe desde instituciones del gobierno en el que te llaman si dices cualquier cosa que a ellos no les gusta. Entonces, sí, parece haber voluntad, parece haber voluntad. Ayer un gesto, y digo que parece haber voluntad porque ayer en esa misma discusión, se habló de la ley del odio y la posibilidad de que se pudiera reformar al reconocimiento de una mala aplicación, además. Efectivamente, hubo un reconocimiento y nosotros aquí pedíamos que en esta ley se derogara esas leyes, pero ya hay, y ayer mismo se anunció, y lo hemos venido trabajando, que eso se puede acabar. Pero, por ejemplo, que puedan haber reuniones con todos los medios de comunicación, del cuerpo diplomático, que puedan entender ellos lo que estamos viviendo y que juntos hagamos presión positiva para que esto pueda cambiar. Pero no para venir a los programas a soltar sapos y culebras, sino para ver cómo terminamos en un proceso en el que Venezuela sea libre, democrática y donde podamos ir hacia el futuro en un plan de reconstrucción nacional, que yo creo que es importantísimo en este momento. Es la complejidad del proceso. Hace un mes precisamente más o menos que Tomás Guanipa estaba acá, hablábamos de esa ruta que es la reinstitucionalización del país, que se capitaliza, a juicio de nuestro invitado, con ese proceso que puede ser la elección, que no es precisamente un proceso que comienza con la elección, es la complejidad de un proceso que culmina con esa Exactamente. Elección. Y esa es la idea, que terminemos un proceso electoral verdaderamente transparente, donde no se vuelva a repetir. Algunos están repensándolo al revés, que el proceso comience con la elección y... Bueno, lo que sucede es que a veces nosotros queremos, y ese ha sido un problema que hemos tenido mucho en la oposición, nosotros queremos que la cosa sea exactamente como nosotros pensamos que tiene que ser. Y somos absolutamente negados a realidades que son fácticas, Carlos, y que existen, y que no podemos desconocer. Y al final, este proceso tal vez no es el que todos hubiésemos querido, pero es el que estamos teniendo. Y es una gran oportunidad para Venezuela. Y sería terrible que nosotros vayamos a perder esta oportunidad de cambio. Yo soy, por primera vez en mucho tiempo, totalmente optimista de lo que puede ocurrir en Venezuela en los próximos meses y en los próximos años. Estoy muy ilusionado con el rescate de la democracia plena. Estoy muy ilusionado con la alternancia democrática que podemos tener en Venezuela a través de procesos electorales. Estoy muy ilusionado con lo que puede ser la reunificación de la familia venezolana. Estoy muy ilusionado con lo que puede ser un cambio económico en el país y donde podamos además tener beneficios para la gente, que es un tema que tenemos que empezar a hablar ya, porque en Venezuela la gente está pasando mucha necesidad y cualquier apertura petrolera tiene que significar ingresos para los venezolanos. Ahora, son temas que todos hay que hablarlos al mismo tiempo y que no es una cosa, yo a veces me impresiono cuando la gente dice, no, es que 10 meses es mucho tiempo, es que un año es demasiado tiempo. Después de haber pasado 27 años en todo lo que hemos vivido, lo que tenemos es que ir en paso firme para que no vayamos a perder la oportunidad que el país quiere de poderse reencontrar en libertad.
Y ese proceso también está sido acompañado por un tema del diálogo, el encuentro precisamente y el reconocimiento del otro, que ha sido un tema también importante. ¿Cómo ve Tomás Guanipa en ese sentido y con esa misma expectativa que tiene y esperanza de los próximos pasos que se pueden dar, la voluntad del oficialismo, la voluntad del otro, entendiendo que diálogo, bueno, precisamente nuestro invitado ha participado en varios de ellos y hemos visto rutas distintas, métodos diferentes, acompañamientos de países también, pero que al final no terminan, por una parte, siendo o sintiendo la gente que se representa en esos procesos, ni tampoco teniendo un resultado, digamos, en la práctica del conflicto político como tal. Mira, yo creo que los eventos que han pasado en Venezuela han sido el producto del fracaso, no solamente de la política, sino del diálogo, y de un estilo de conducción desde el poder donde la arbitrariedad, la soberbia, la prepotencia hizo que la palabra no sirviera para llegar a acuerdos y que los acuerdos no fueran cumplidos. Yo creo que hay una nueva etapa política en el país, todos tenemos que verlo así, es evidente que está ocurriendo. Creo que hay un cambio de actitud importantísimo que hay que valorar, sabiendo además que es la misma gente que viene gobernando desde hace muchísimos años, pero que al final se están abriendo compuertas para que podamos liberar presos, para que podamos rescatar libertades personales, para que podamos hablar de la reinstitucionalización del país, para que podamos hablar del tema electoral, para que podamos hablar de este drama que se ha convertido la justicia en Venezuela y el Poder Judicial. Y yo creo que todos esos temas son muy importantes. Y si tú no los hablas entre los mismos venezolanos, vamos a estar a expensas de que otros resuelvan nuestros problemas. Y por eso es tan importante el que podamos hablar a pesar de las diferencias. Hablar no es claudicar, Carlos. Hablar no es rendirse. Hablar no es apoyar al que tú sientes que te ha hecho daño. Hablar es simplemente entender que la palabra puede convertirse en la herramienta fundamental para resolver nuestros problemas si los acuerdos a los que llegamos se cumplen. Por eso esta ley de amnistía, más que un instrumento legal, es un instrumento político para demostrar que de verdad queremos que el país pueda cambiar y que de verdad este proceso que hemos vivido muchos venezolanos de persecución y de represión termine para siempre en Venezuela. Que además es una muestra para que la audiencia también lo vea de esta manera, que es precisamente un alto componente político, que a pesar que la oposición es el 10% del total de la composición parlamentaria, tuvo un rol muy importante dentro de lo que fue la consulta pública. En la consulta pública vimos además organizaciones no gubernamentales que también en procesos previos con las discusiones de las leyes que tienen que ver con organizaciones no gubernamentales en el país, bueno, pudieron participar, escuchamos familiares, excarcelados, personas que fue bastante amplia, se pudo escuchar una parte importante del país. No, pero además se incluyeron y se quitaron cosas que eran importantísimas. Por ejemplo, había una comisión que era una comisión que prácticamente iba a estar dirigida por quienes han sido responsables de muchos de los hechos de persecución y de represión en el país. Hoy es una comisión legislativa. Se lograron incluir hechos y eventos que son muy importantes, como el tema, por ejemplo, de la Asamblea Nacional del 2016 al 2021. Se logró flexibilizar la posibilidad de que el que está afuera pueda regresar efectivamente. Hubo un gazapo allí que nosotros, que nos parece muy lamentable, que es que habíamos acordado quitar la palabra violentos de todos los causales y al final terminó ocurriendo. Pero luego, en el fondo, te diste cuenta que a pesar de que somos pocos, esta ley se terminó aprobando después de mucha discusión porque se requería y se necesitaba nuestra participación y nuestra participación activa en mejorar una ley que a nosotros nos sigue pareciendo insuficiente, pero que es un avance, claro, y que puede ampliar su cobertura si de verdad esa comisión en la que ha habido diálogo, en la que ha habido un ambiente, salvo algunos momentos que llegaron a ser difíciles, pero que ha habido un ambiente constructivo, empieza a entender la realidad de lo que está pasando. Te pongo un caso. En estos días hablaba con la mamá de un joven venezolano que tiene a su hijo preso. Cuando le pregunté por qué, me dijo que era porque supuestamente había colaborado en un secuestro express. Le pregunté, ¿cuánto tiempo tiene preso? Me dijo, 7 años. Y yo le digo, ¿cuánto? ¿Y ya fue enjuiciado? No, nunca. Le han hecho 3 juicios y nunca ha habido sentencia. Nunca ha habido una sola prueba. Una persona que ya tiene 7 años preso sin el debido proceso, aunque el delito no esté aquí, tiene que ser amparado por esta ley.
porque cuando no hay debido proceso, que eso es uno de los problemas más graves que hemos tenido en este país, los presos políticos no tienen acceso a defensa privada, no tienen acceso a veces a poder ver su expediente, no pueden a veces ni siquiera recibir visitas. Mi hermano Pedro, durante un año que estuvo en el SEBIN, jamás lo pudimos visitar, jamás lo pudimos ver. Y en ese sentido, a mí me parece que todas las personas que no han tenido un debido proceso deberían estar incluidos en esto. Ahora, más allá de la ley, si esa comisión tiene la voluntad política de reconciliar el país, vamos a poder meter y vamos a poder incluir a muchísima gente que ahorita no está incluido en esta ley. Bien, incluso, bueno, hablar la posibilidad de una revisión del sistema judicial, que en el inicio de este año precisamente también se planteó, no solamente, y bueno, la revisión de una serie de leyes que está la expectativa este año el Parlamento pueda discutir, incluido temas que tienen que ver también con el área electoral. 7 de la mañana, 16 minutos a la pausa y al